Dios los bendiga a todos, bienvenidos a otra prédica más, a escuchar la bendita palabra del Señor. Le damos la gloria, la honra, la alabanza al Dios Todopoderoso y Eterno. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por otro día más, porque hoy nos levantamos, porque estamos aquí ante la presencia del Señor y aquí estamos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, el tema de hoy es: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Vivimos en este mundo en donde está gobernado por Satanás. Nuestro Señor Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. Cuando Cristo anuncia su muerte a sus discípulos, les dice: ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Como dice en el libro de Juan, capítulo 12, verso 31. Recordemos que desde el principio de la historia, Satanás entró en el cuerpo de la serpiente y causó la caída de Adán y Eva, la caída de la raza humana. Y ustedes lean, yo lo he estado repitiendo, el por qué es la importancia de tener a Jesucristo en nuestra vida, porque sin Jesucristo no hay salvación. Si Él no hubiera sido crucificado en la cruz, no tuviéramos ninguno, un poquito de que fuéramos a ser salvos. Todos iríamos al infierno. Ustedes lean desde el principio en Génesis capítulo 3, lean lo que es la desobediencia de Adán y Eva. Pero también, yo ya se los he dicho en otras prédicas, en Génesis capítulo 3, verso 15, lean también, está también la primer promesa del plan de redención de Dios para el mundo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. Lo profetizó también Isaías, en Isaías capítulo 7, verso 14. Dios predice que sería herido mediante su crucifixión y resucitaría de los muertos para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. La derrota de Satanás empezó mediante la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su derrota final será cuando sea arrojado al lago de fuego que arde con azufre, cuando termine el milenio. Yo les he dado la cita cuando es arrojado, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. En la actualidad, Satanás todavía está activo y es el gobernante o príncipe de este mundo. Es por eso que hay mucho pecado, mucha inmoralidad y rebeldía contra Dios. Satanás tiene poder y autoridad en este mundo impío, porque Dios se lo permite, pues todavía no llega su hora. Y Satanás usa también las cosas del mundo contra Jesucristo y la iglesia, nosotros los creyentes. Por eso es que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, como dice Santiago capítulo 4, verso 4. Y todos los cristianos fieles a Jesucristo tenemos mucha guerra espiritual porque somos hijos de Dios y los guerreros de Jesucristo aquí en esta tierra. El mundo nos odia porque el mundo no conoce a Dios. El mundo obedece al diablo como Eva y Adán lo obedecieron. El mundo rechaza la verdad y cree la mentira del diablo. El mundo no conoce la luz, quien es Jesucristo. El mundo está en tinieblas porque es incrédulo y piensa que está en luz, porque el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, como dice en 2 de Corintios capítulo 4. Por eso es que en este mundo corrupto e impío hay obediencia a Dios o desobediencia. Creer en la verdad, quien es Jesucristo, o crees en la mentira de Satanás. Tú vives en luz, quien es Jesucristo. Si quieres venir a Cristo, tú vas a vivir en luz. O vives en tinieblas, si lo quieres
a rechazar. Si tú no crees en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, tú puedes vivir en tinieblas como Satanás. Tú sigues el camino, quien es Jesucristo, o sigues el camino de Satanás en tinieblas. Entras por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, o entras por la puerta ancha, espaciosa, que te lleva a la perdición, o sea, a la muerte eterna con Satanás. Tú y yo decidimos en dónde queremos pasar la eternidad. Decidimos en dónde queremos estar cuando pasemos la muerte física. En el cielo con Cristo Jesús o en el infierno sin Cristo Jesús. Así es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Procuremos con fervor que el gobierno y el poder de Dios se demuestre en nuestra vida, cómo tenemos nuestro diario vivir, mantenernos en oración, en la presencia del Señor y pedirle que el reino de Dios venga con la fuerza poderosa del Espíritu Santo para destruir lo demoníaco, sanar a los enfermos y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ser nosotros instrumentos de Dios para que los pecadores sean salvos. Pero necesitamos predicar la verdad del Evangelio, no lo que la gente quiere escuchar. Aleluya, gloria a Dios. Cada uno de nosotros decidimos en dónde pasaremos la eternidad. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, como lo dije. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, como dice en Romanos capítulo 1, verso 18. Este mundo está lleno de pecado e injusticia. Hay mucha rebeldía contra Dios y desobediencia a su palabra, a Él y a su palabra. Todo aquel que está sin Jesucristo no es salvo. Escuchen bien lo que yo les estoy diciendo. Yo lo tengo que repetir en todas las prédicas. ¿Por qué? Porque sin Cristo tú no tienes salvación. Sin Cristo tú te vas al infierno si pasas la muerte física. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿de qué sirve el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Es para que toda la humanidad perdida seamos salvos. Gracias, Señor. Por eso es que tenemos siempre que hablar la verdad del Evangelio. Todos, siempre busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Y que venga con fuerza poderosa el Espíritu Santo. Si buscamos la presencia de Dios, si buscamos a Dios siempre, vamos a tener el Espíritu Santo, todos los creyentes, y si tú no eres creyente, no has hecho la oración de fe para salvación, tú necesitas a Cristo, porque cuando entra el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va guiando a toda verdad y nos deja saber quién está predicando la mentira del diablo. Pero cuando tenemos la fuerza poderosa del Espíritu Santo dentro de nosotros, se puede destruir lo demoníaco, sanar a los enfermos, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, quien es nuestro Señor Jesucristo, y ser nosotros instrumentos de Dios para que los pecadores, como lo dije, sean salvos. Aleluya, gloria a Dios. Así es que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos en este mundo lleno de pecado e injusticia. Hay mucha rebeldía contra Dios y desobediencia a su palabra. Todo aquel que está sin Jesucristo no es salvo. Yo lo voy a estar repitiendo. Va en camino de muerte y muerte eterna. Hoy tú decides si quieres vida eterna con Jesucristo o muerte eterna con Satanás, porque Satanás será arrojado al lago de fuego también. Así es que si quieres ser arrebatado para vida eterna con Jesucristo, ¿es tu decisión o tu decisión es quedarte en el mundo, pasar la tribulación, los juicios divinos de Dios por 7 años y cayendo todos los juicios de Dios que viene para este mundo impío, y tener al anticristo como gobernante? Porque el anticristo, Satanás le da todo su poder y su trono y grande autoridad al personaje del anticristo. O sea, será gobernando este mundo el mismo Satanás. Y ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 2, que le da todo su poder y su trono y grande autoridad al personaje del anticristo, Santo Padre Celestial.
Y eso es verdad, está en la palabra de Dios, está en los versículos. Así es que si tú te quieres quedar, tendrás un gobierno mundial y será el mismo Satanás dentro del personaje del anticristo, como lo digo. Aparte de los juicios de Dios, será también un tiempo de ira satánica y persecución contra los cristianos tibios que se queden y contra las personas que nunca escucharon la verdad de la palabra de Dios, y en ese tiempo van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Santo Padre Celestial, todas las personas que se queden en la gran tribulación sufrirán el martirio del anticristo, o sea, del mismo Satanás y de sus ministros, los que están con Satanás también. Así es que todo esto será terrible. Hoy Dios te llama y te hace un llamado para que dejes el pecado y vengas a Jesucristo y te arrepientas, para que tú puedas ser salvo y seas arrebatado para vida eterna. Así es que vamos a leer la bendita palabra del Señor y vamos a Romanos capítulo 6, verso 23. No cabe duda que el Señor nos está preparando. El Señor es tan grande y misericordioso que Él nos está dando los temas para que nos limpiemos de toda inmundicia, para que los creyentes estemos reconciliados con el Señor en todo momento y no descuidemos la preparación que debemos tener para irnos en el arrebatamiento. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 23, y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos para que el Señor toque cada corazón en nosotros, redarguya en cada uno de nosotros y nos estemos preparando, porque muchas veces pensamos que ya estamos listos, que estamos preparados, pero ni yo que predico estoy el 100% que me voy con el Señor, porque todavía estamos en esta carne. Yo todavía tengo que seguir esta carrera hasta terminarla. Es una batalla de fe, porque el enemigo siempre va a querer desviarnos del camino del Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos ante tu divina presencia, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, porque hemos sido salvos los que ya somos creyentes, porque gracias, Señor, mediante la fe que tú has puesto en nosotros por medio de tu Santo Espíritu, hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de tus hijos. Gracias porque hemos nacido de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y somos hijos tuyos. Gracias por este regalo de vida que tú nos has dado, Señor. Ahora ayúdanos a permanecer, Padre Celestial, en tu redil y que no nos desviemos del camino, la verdad y la vida, quien es nuestro Señor Jesucristo. Padre, también te pedimos por todas las almas que no han venido a ti, que no son salvas, pero que hoy se van a arrepentir por medio de escuchar tu bendita palabra y por medio de tu Santo Espíritu que redargullas en cada uno de ellos en sus corazones. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre Celestial, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque nosotros los cristianos ya hemos sido redimidos, justificados ante ti, Señor, y santificados. Y eso mismo te pido para todas las almas que están sin nuestro Señor Jesucristo, sin nuestro Salvador. Gracias, amado Padre Celestial. Amén. Pues dádiva significa regalo, significa un obsequio, un donativo que obtenemos por la gracia de Dios, gratis. Pecado es una acción de desobediencia y rebeldía contra Dios, contra lo que dice, todo lo que dice Dios, contra su palabra. Pecado es la transgresión a la ley de Dios, es falta, es culpa, defecto, mancha, y todo esto viene de Satanás.
Recuerden que la ley de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos salva. En el nombre de Jesús y por la sangre de nuestro Cordero Santo son lavados todos los pecados cuando hemos venido a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para toda acción hay una reacción. Para todo acto hay una consecuencia. Para toda decisión hay indecisión, que es la falta de determinación ante una decisión. Porque hay duda, hay incredulidad. Porque desde el principio, como lo dije, de la historia existe Satanás. Él miente desde el principio. A Eva le dijo, seréis como Dios. Y a muchos, por eso se creen dioses con D minúscula, a muchos impíos les dice, han dejado a Dios y les dice Satanás que son dioses, que tienen el poder y quieren gobernar. Se creen dioses porque dentro de ellos está Satanás, sus demonios. Por eso es que hacen las obras de la carne, las obras de que Satanás les dice que hagan. El mundo ya está endemoniado, el mundo. Pero para eso murió Jesucristo, para que hoy salgas del mundo y vengas a Cristo y tú puedas ser salvo. Como nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, los cristianos. Pero así les dice, como le dijo a Eva, seréis como Dios, en Génesis capítulo 3, verso 5. Así es que nuestro Señor Jesucristo dijo que el padre de mentira es Satanás, en el libro de Juan capítulo 8, verso 44. Así es que regresamos a Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte, y es muerte eterna si no se arrepienten. Si no se arrepiente el pecador, es muerte eterna. Hay un precio a pagar por el pecado, y ese precio es el resultado de la acción del pecado. Es muerte moral y espiritual. Hay un pago por la consecuencia del pecado. Es la separación de Dios en la vida del pecador, porque Dios no está con él. Dios no va a estar soportando el pecado en el que esté. Así es que la muerte moral consiste en la muerte de la vida de Dios en el pecador. El pecador quita a Dios, lo quita de su vida. Lo quita de enfrente, no le gusta la palabra de Dios porque le gusta el pecado y obedece a Satanás, quien lo incita al pecado, y su naturaleza se vuelve pecaminosa. Santo Padre Celestial. La muerte espiritual consiste en estar separados de Dios, porque desde el pecado de Adán y Eva cada ser humano nacemos con una naturaleza pecaminosa, como dice en Romanos capítulo 5, verso 8. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Adán introdujo la ley del pecado y de la muerte en toda la raza humana. Y todas las personas que escuchan esto dicen, otra vez lo está hablando. Sí, porque necesitamos ser libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Por eso toda la humanidad necesitamos venir a Jesucristo en arrepentimiento, aceptarlo como Señor y Salvador en nuestra vida, porque sin Cristo Jesús no hay salvación y vida eterna. Como de verdad dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Jesucristo se hizo maldición por toda la humanidad perdida, pero no toda la humanidad quiere ser salva y tener vida eterna, porque creen la mentira de Satanás y no la verdad de Dios. A nosotros que predicamos la verdad de Dios, piensan que estamos locos. Por eso la cruz para muchos es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En Mateo capítulo 27, verso 46, escucha la palabra de Dios para que veas el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz todo el tiempo se tiene que predicar para que la gente entienda que solamente por Cristo pueden tener salvación. Y dice en Mateo capítulo 27, verso 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es su grito en arameo.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido nos muestra que Él experimenta la separación de Dios, porque Él redimió a la raza humana. Por eso dice su palabra, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó la maldición de todos nosotros, desde el pecado de Adán y Eva. Él experimenta la separación de Dios. Por eso cuando un hombre está en pecado, una persona está en pecado, decirlo así, porque puede ser hombre o mujer. Cuando una persona está en pecado, entonces está separado de Dios. Dios no está con él, porque él experimenta la separación de Dios como el sustituto del pecador. Él nos sustituyó a toda la raza humana. Dios lo puso como propiciación por el pecador, como dice en Romanos capítulo 3, verso 25. Cristo sufrió la muerte como el castigo, como el sustituto del pecador, porque la paga del pecado es muerte, como leímos en Romanos capítulo 6, 23. Esta es la mayor tristeza, angustia y dolor que siente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es herido por las transgresiones de la humanidad, por toda la desobediencia, por sus pecados, por todo. Como dice en Isaías 53, capítulo 53, verso 5. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo pecador. Esto dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Cristo Jesús muere abandonado para que todos los que creamos en Él y en su palabra no muéramos abandonados. Como dice en Salmos capítulo 22, mediante sus sufrimientos Cristo Jesús redime a la raza humana. La muerte de Cristo por la humanidad pecadora satisfazó la naturaleza justa de Dios y su orden moral, quitando así la ira de Dios contra el pecador arrepentido. Cristo pagó todo eso. Ahora es que tú te arrepientas y vengas a Jesucristo, que tú creas. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los resultados de la muerte expiatoria de Cristo son para toda la humanidad, pero solamente se hacen realidad en todos los hijos de Dios, en los que creemos, los creyentes, o sea, la iglesia de Jesucristo. No se va a hacer realidad, tú no puedes ser salvo cuando tú no crees en Jesucristo y lo haces a un lado, o te pones a adorar imágenes, que todo eso es seguir tradiciones mundanas, tradiciones impías desde los antepasados, porque nada de eso está en la Biblia. Entonces, nosotros, la iglesia de Cristo, mediante la fe en Jesucristo, lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida. Nos hemos arrepentido de los pecados en los que estábamos antes de venir a Cristo. Hemos creído en su muerte y resurrección en la cruz. En su muerte en la cruz y la resurrección. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todas las personas que están en religiones hechas por hombres, que Satanás las ha engañado, que adoran imágenes y las idolatran, etcétera, van en camino de muerte, y es muerte eterna, porque ya llegando sus almas al infierno ya no tienen salvación. De ahí salen con rostros de llamas, como lo hemos leído en Isaías, salen con rostros de llamas para el juicio ante el gran trono blanco. Así es que si tú sigues tradiciones impías de tus antepasados, deja todo eso. No puede haber salvación sin el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz, dio su vida por toda la humanidad perdida, para que todos los que creamos en Él y en su sacrificio tengamos vida y vida en abundancia. Porque la paga del pecado es muerte, como leímos en Romanos capítulo 6, verso 23. ¡Ay, Santo Padre Celestial! En Mateo capítulo 27, versos 50 y 51, cuando Cristo murió en la cruz, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Cristo pronuncia
En el verso 50 de Mateo capítulo 27, Cristo pronuncia sus últimas palabras con fuerza: consumado es. Este grito significa el fin de sus sufrimientos y la consumación de la obra de redención, porque Él nos vino a redimir. Se ha pagado la deuda por el pecado humano y se ha establecido el plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la crucifixión de Cristo tiene que ver mucho en todas las prédicas. Y es lo que muchos no hablan, por eso porque no les hablan la verdad de lo que es la idolatría, de lo que todo eso que es del diablo, la mentira del diablo, adorar imágenes muertas que no tienen vida. El único que te puede salvar es Jesucristo. Gracias, Señor amado. Y en el verso 51, cuando el velo del templo se rasgó, entonces la rasgadura, sí dice que se rasgó en dos. La rasgadura del velo del templo significó que había un camino abierto a la presencia de Dios, porque se rasgó en dos. Dice que de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, ahí anuncia que con la muerte de Cristo y cuando el velo se rasgó, hay un camino abierto a la presencia de Dios. El velo, que significaba el lugar santo del lugar santísimo, obstruía el camino a la presencia de Dios. Mediante la muerte de Cristo fue quitado el velo y se abrió el camino al lugar santísimo, es a la presencia de Dios, para que todos los que creemos en Cristo y en su palabra salvadora seamos salvos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias. La muerte y la resurrección de Cristo garantizan la resurrección gloriosa de los creyentes cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, que ya hemos visto, y ahí hay prédicas del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, de si se quieren quedar en la tribulación o irse en el rapto. Ahí hay varias prédicas de esta sierva de Dios, si ustedes quieren escucharla. Está todo lo de Apocalipsis, los juicios de Dios, toda clase de prédicas está ahí sobre el anticristo, todo lo que se viene horrible. Entonces, su resurrección fue la derrota de la muerte. Quiere decir que su resurrección de Jesús, gracias a la resurrección de Jesús, nosotros podemos ser salvos y somos libres si creemos en Cristo, venimos a Él en arrepentimiento, lo confesamos como Señor y Salvador en nuestra vida, somos libres de la esclavitud de la muerte, o sea, del infierno y del lago de fuego, que es la muerte eterna. Así es que esta palabra te llegó hoy a ti. No seas incrédulo. Yo no sé si eres hombre o mujer y en qué clase de pecado estás. Lo que sí sé es que Jesucristo te ama y Él quiere salvarte. Ven en arrepentimiento y ven a Cristo Jesús, tú que no lo has aceptado como Señor y Salvador en tu vida. Porque la paga del pecado es muerte. Y el único que puede salvarte es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Jesucristo murió por ti, por mí y por toda la humanidad, pero no todos quieren ser salvos porque no todos quieren creer en Él, en su sacrificio y en su bendita palabra. Santo Padre Celestial. Miren, en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Ya también en otras prédicas hemos hablado de este versículo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, todos los pecados fueron lavados por el sacrificio de Cristo en la cruz y son lavados con la sangre que Él derramó. Y verso 15 dice, y despojando a los principados, o sea, y a las potestades, quiere decir a los demonios, principados, otros de alto rango, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Por eso es que Satanás no quiere dejar, te engaña y no te quiere dejar que vengas a Jesucristo para que tú puedas ser salvo. Porque Él sabe
que ya Jesucristo nos dio la victoria, nos ayuda a que seamos salvos y para tener vida eterna, y Él nos está sacando de la esclavitud, del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Ahí derrotó a Satanás y a sus demonios. A los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y todo creyente tenemos la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios, para, con la sangre de Cristo, y para echar fuera demonios de alguna persona, pero tenemos que estar consagrados a Dios para sanar enfermedades, porque Cristo se llevó todo en la cruz. Por eso se tiene que anunciar el sacrificio de Cristo en la cruz. En la cruz se anuló, se clavó el antiguo pacto como camino de salvación, y Dios estableció un mejor pacto por medio de Jesucristo y por su Santo Espíritu. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros somos salvos. Gracias, Señor Jesús, pero tenemos que creer. Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas, como dice en el verso 15, y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. También lean en Efesios capítulo 6, verso 12. Yo les doy versículos para que todo lo que yo estoy hablando, si algo ustedes dicen, no, esto no lo entendí bien, búsquenlo, váyanse a Google, búsquenlo ahí en el internet y busquen si es verdad o qué versículo es el que yo, por decir, si no doy versículos, ¿qué versículo es el que te puede dar o decir la verdad de lo que yo estoy hablando? Pero todo esto es en base a la palabra de Dios, en base a la Biblia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre todas esas fuerzas demoníacas. Para todas las personas que están en pecado y no hayan cómo salir de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo y de la esclavitud de Satanás, arrepiéntanse y vengan a Jesucristo y crean en Él, en su sacrificio que hizo en la cruz. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Cuando nos entregamos a Jesucristo, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Por medio del Espíritu Santo de Dios, los creyentes podemos vencer el mal que hay en el mundo, como el pecado, Satanás, las pruebas, las tentaciones, la falsa enseñanza, la persecución y todo lo que hay en el mundo. Y así podremos hacer la voluntad de Dios, porque la paga del pecado es muerte, como leímos en Romanos capítulo 6, verso 23. Todas las personas en el mundo entero que no han venido a Jesucristo en arrepentimiento, lo vuelvo a repetir, no son salvas. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación, y el único requisito es que tú te arrepientas de tus pecados para que vengas a los pies de Cristo y seas salvo. Porque solamente Cristo salva, ni en ninguno hay salvación, ningún otro. Todo el que está sin Jesucristo vive en pecado, y la paga del pecado, leímos, es muerte, y muerte eterna. Porque llegando al infierno las almas, esa es la primera muerte, y la segunda muerte es el lago de fuego. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Los discípulos estaban convencidos de que la mayor necesidad de todas las personas, o sea, de la humanidad, era la salvación. Y eso es en la actualidad también. En la actualidad muchos piensan que son felices, que Dios los bendice porque tienen dinero en el banco, tienen millones, porque tienen carros del año, de los más caros, porque tienen mansiones, porque tienen todo. Eso yo no digo, o sea, puede ser bendición si todo tu dinero y todo lo que tú tienes es por medio de tu trabajo, por medio de lo que tú has hecho. Pero si es corrupto, eso no puede ser una bendición de Dios. La mayor bendición, la única bendición que podemos tener toda la humanidad es la salvación de nuestra alma. Porque todo esto se va a desaparecer. Todo esto se va a desaparecer.
Así es que ellos, los discípulos, predicaban que solamente la salvación era por medio de Jesucristo, y esto es lo que todos debemos predicar. Nada más que muchos predican lo que les gusta a su iglesia, lo que les gusta al ser humano, que van a tener dinero, que van a ser ricos, que van a encontrar un buen trabajo, que les van a regalar una herencia y etcétera. Todo lo que les gusta de prosperidad, todo lo que les gusta a ustedes escuchar, lo están escuchando en muchas iglesias, porque no todos predican la verdad del evangelio. Pero es la responsabilidad de los hijos de Dios, de nosotros que hemos nacido de nuevo, predicar el evangelio de la verdad y completo, sin añadir algo o quitarle algo. No hay otros medios de salvación. Solamente es el único que ahorita leímos en Hechos capítulo 4, verso 12. Jesucristo es el único que nos puede dar salvación. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Amén. Lo repito, las personas que están en pecado y no se han arrepentido, no han venido a Jesucristo para ser salvos, van en camino de muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, y esto es lo que no quieren escuchar, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo leímos y lo estoy repitiendo. No quieren escuchar que van en camino de muerte, no quieren escuchar que la paga del pecado es muerte, pero esto dice la palabra de Dios. Y todo el que no escuche es incrédulo, y los incrédulos no entran en el reino de los cielos, porque no creen, no se preparan. Dádiva, lo repito, lo dije, es un regalo, obsequio, donativo. Y lo vuelvo a repetir, hay dos caminos que la humanidad elegimos. Uno, venir a la luz de Cristo, ser hijos de Dios, nacer de su Santo Espíritu, ser redimidos por la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tener el regalo de la salvación por medio de Jesucristo, ser arrebatados y tener vida eterna con Él, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Se aproxima el arrebatamiento. Se aproxima el arrebatamiento. El otro camino es que tú creas la mentira del diablo y sigas para adelante. El otro camino es que tú vivas en oscuridad y no seas salvo. Porque si tú no crees en la verdad de Cristo, vas a creer la mentira de Satanás. Así es que se aproxima el arrebatamiento y necesitamos estar preparados para volar en el arrebatamiento, para escapar de la ira de Dios, o sea, de la tribulación que estará destruyendo este mundo impío. Tú no te preocupes, así como has visto mansiones carísimas de millones, así se va a ir destruyendo todo, porque la ira de Dios ha subido hasta el cielo. Por eso es que Él está siendo llamados por medio de sus atalayas, por medio de los que predicamos la palabra de Dios. Así es que en ti está si tú quieres vida eterna con Cristo Jesús o muerte eterna sin Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, y lo voy a estar repitiendo. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por tus pecados, por los míos y por los de toda la humanidad. Así es que arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para que tengas vida eterna. En Juan capítulo 6, verso 47 dice el Señor: de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es palabra de Dios. Pero Satanás te cambia todo eso y crees la mentira. Y te crees Dios, pero con D minúscula. En Juan capítulo 3, verso 16, Dios amó tanto al mundo y dio a su Hijo para salvar a la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios ha dado a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida, para que nosotros tengamos vida eterna.
toda la humanidad debemos venir a Jesucristo, no es algunos, aunque nada más somos algunos, porque no todos quieren creer, pero toda la humanidad debemos venir a Jesucristo en arrepentimiento, tener una comunión con Dios en entrega y obediencia a Él y a sus mandamientos. Todos los creyentes no descuidamos nuestra salvación, porque si todos nosotros la descuidamos, eso también se pierde la salvación y podemos llegar a la muerte eterna. Así es que no nos desviemos del camino que nos lleva a la vida eterna, quien es Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo, como está en Primera de Juan capítulo 5 verso 11. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y en Primera de Juan capítulo 2 versos del 15 al 17, que habla el apóstol Juan, y nos dice a todos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El mundo y la verdadera iglesia, o sea, los verdaderos creyentes, somos dos grupos de personas diferentes. Aunque muchos dicen ser cristianos, pero se la pasan en el mundo, en todas las actividades del mundo, y a Dios lo dejan al último. Y luego dicen: no sé por qué me pasa esto, yo no sé si yo me he entregado a Cristo. No, tú lo hiciste de dientes para afuera, pero no en arrepentimiento. Porque el mundo y la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, somos dos grupos diferentes. El mundo está bajo el dominio de Satanás, como dice en Juan capítulo 12, verso 31. La iglesia pertenecemos solamente a Dios. El mundo en la actualidad es el sistema de esta época que promueve Satanás y es independiente de Dios. Satanás es el Dios del sistema del mundo. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos que son enemigos y contrarios a Dios y a su pueblo, a nosotros, a su palabra del Señor. Los creyentes fieles y verdaderos debemos estar separados del mundo y lo que hay en el mundo si queremos vida eterna con Jesucristo. Los creyentes, o sea, la iglesia de Jesucristo, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, como dice en Filipenses capítulo 3, verso 20. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. El cielo es la patria de nosotros los creyentes, de los que creemos en Cristo, porque hemos nacido de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, verso 3. Nuestros nombres están registrados en el cielo, Filipenses capítulo 4, verso 3, para que vean todas las bendiciones de las que se está perdiendo el mundo que no cree, el mundo incrédulo. Santo Padre Celestial. Ay, Señor, ayúdanos para que seamos instrumentos de todas estas personas, Señor, que están muchas creyendo la mentira del diablo. El cielo es la patria de los creyentes, de los que creemos en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra vida es guiada por normas celestiales y debemos ser vencedores para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Porque si se pierde la salvación, ¿cómo que no lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Si nuestro nombre es borrado, significa la pérdida de la vida eterna. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y Apocalipsis capítulo 2, verso 10 al 11. Así es que seamos fieles hasta la muerte y Jesucristo nos dará la corona de la vida. Todos los creyentes tenemos un llamado a vivir una vida santa porque Cristo Jesús es santo, santo, santo. Aleluya. En Hechos capítulo 14, verso 22, cuando el apóstol Pablo es apedreado en Listra,
Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, de muchos obstáculos, de todo lo que nos hagan, dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. El apóstol Pablo exhorta a los discípulos que permanezcan en la fe, porque a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sus discípulos pasaron muchas tribulaciones, los golpeaban, a Esteban lo mataron, a muchos también los mataron, pero no digo muchos de los discípulos, a gente cristiana que ha predicado la palabra de Dios, a personas que apoyaban a los discípulos también fueron muertos, o sea que a los discípulos pasaron muchas tribulaciones, los golpearon, casi los dejaban muertos, pero entraron en el reino de Dios. Al siguiente día se levantaban y seguían predicando el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios estaba por medio de su Santo Espíritu dentro de ellos. Y hoy nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nos habla a todos los creyentes por medio de su bendita palabra, que no importa todas las tribulaciones que pasemos por predicar su bendita palabra, es necesario que entremos en el reino de los cielos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses capítulo 4, verso 13. Aleluya, gloria a Dios. Hoy Dios les hace un llamado a toda la humanidad perdida, a toda la humanidad en el mundo entero. Todos los que no han venido a Jesucristo, para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Y Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de entre los muertos. Amén. Lean en Romanos capítulo 17, versos 30 y 31. Dios no tolerará los pecados de ninguna persona que no quiera arrepentirse. Todos los creyentes fieles a Cristo hemos venido a Él en arrepentimiento, nos hemos arrepentido de los pecados, hemos nacido del Espíritu de Dios, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, para que no seamos condenados, porque el arrepentimiento es esencial para la salvación, como dice en Mateo capítulo 3, verso 2. Todos tenemos la elección de tener vida eterna con Jesucristo o muerte eterna sin Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Cuando los placeres inmorales, escuche bien toda la humanidad. Todo esto va para mí también, ¿ok? Yo ya les dije que yo sigo perseverando y perseverando, pero ninguno tenemos la carrera ganada porque todavía estamos en este cuerpo. Cuando los placeres inmorales, deshonestos, son concebidos, salen a la luz. A la luz sale el pecado. Y el pecado siendo consumado, sale a la luz la muerte espiritual y viene la muerte eterna enseguida. O sea, porque todos los que tienen muerte espiritual pasan en pecado, pasan la muerte física, van a tener la muerte eterna. Porque los que salen del infierno o los que están ya en el infierno, las almas no tienen ya salvación. Así es que la muerte espiritual viene y enseguida la muerte eterna. Todos los malos deseos conducen al pecado. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Tú no sabes si vives para mañana, para más al rato, en unos minutos, ni yo tampoco, porque nadie tenemos la vida segura aquí. Pero si morimos con Cristo Jesús, si ya hemos venido en arrepentimiento, somos salvos, estamos reconciliándonos todo el tiempo con el Señor, entonces pasamos la muerte física, entonces morimos en Cristo Jesús y vamos a ser en el arrebatamiento de los resucitados. Aleluya. Pero hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy tú decides si quieres muerte eterna sin Jesucristo o vida eterna con Jesucristo. Amén. La decisión es tuya.
Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado en la actualidad. Una vez escuché, lo he dicho en otras prédicas, la prédica de una persona que estaba diciendo que había dos abogados. Se refería a nuestro Señor Jesucristo y el otro Satanás, que uno conducía al mal y el otro estaba a la diestra del Padre. Mentira del diablo. Tenemos un abogado, el otro es un acusador, ese es Satanás y el nombre es Satanás, ese no es abogado. Los abogados defienden. Entonces, si tú estás en pecado, tienes a nuestro Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre, que Él resucitó y está a la diestra del Padre, abogando por ti, para que el Señor te perdone, para que tú puedas ser salvo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1, habla el apóstol Juan y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Las Sagradas Escrituras declaran que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado ante el Padre. El apóstol Juan nos exhorta a todos los creyentes a no pecar. Somos nacidos de nuevo del Espíritu de Dios y Él nos exhorta a vivir sin pecar, vivir una vida en obediencia a Dios y a sus mandamientos, separados del mundo y apartados para Dios. Los creyentes debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el apóstol Juan que si un creyente peca, tiene a Jesucristo el justo como intercesor, defensor, que aboga por él ante Dios. Así es que arrepiéntanse y no vuelvan a pecar, porque tampoco, yo sé que somos seres humanos, pero Dios no puede ser burlado. De que hoy me arrepiento y mañana me divierto y al siguiente día yo me arrepiento y mañana me divierto y así estoy, porque yo conozco personas así. Entonces, hay que tener cuidado porque en una de esas no te da tiempo de arrepentirte y tu alma se va al infierno y después para muerte eterna en el lago de fuego. Dios no puede ser burlado, lo dice su palabra. Nuestro Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y también por las del mundo entero que crean en Él. Todos los que miren, todos, hasta nosotros los cristianos hemos creído en Jesucristo. No le creímos al diablo, creímos en Jesucristo, porque el diablo siempre te va a incitar a que tú puedes ser como Dios, como le dijo a Eva, y por eso se hacen dioses con D minúscula. Pero nuestro Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó todo, ya lo hizo todo en la cruz. Y lo hizo también por todos en el mundo entero, pero por todos los que crean en Él, no para los incrédulos. Los incrédulos no entran en este círculo, porque no creen, pero sí para todos los que crean en Él. Nosotros los creyentes hemos creído en Él y en su sacrificio y hemos nacido de nuevo y estamos aquí apartados, separados del mundo y apartados para Cristo Jesús cuando venga el arrebatamiento para que nos lleve y tengamos vida eterna. Amén. Así es que todos los incrédulos impíos han estado sembrando semillas de crueldad, idolatría e inmoralidad. Si no se arrepienten, recogerán la cosecha del juicio divino de Dios. Los pecados son semillas de las cuales finalmente brotará una gran y terrible cosecha, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos engañemos, pueblo de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Hoy Dios te habla por medio de su palabra. Sean libres de la esclavitud del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás, y vengan a Jesucristo y salven su alma. Cada uno, su vida su alma la tiene que salvar del ardor de la ira de Dios, si tú quieres vida eterna. Santo Padre Celestial, hoy todavía nuestro Señor Jesucristo es abogado. En el futuro, ante el Padre, será juez.
Él será el juez. En Juan capítulo 5, verso 22, Jesús habla y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Y en el verso 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Así es que nuestro Señor Jesucristo será el juez de todos los que no han creído en Él, de todos los que no son salvos, los que no quieren creer en Él y no quieren arrepentirse de sus pecados, los que no creen hoy en la palabra de Dios, estarán entonces en el juicio ante el gran trono blanco. Santo Padre Celestial. Ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 20 versos del 11 al 15. ¿Saben qué? Yo se los voy a leer porque esto es importante que ustedes sepan lo que es el juicio ante el gran trono blanco. Y dice aquí, es Apocalipsis capítulo 20 verso 11 al 15. Dice, y vi, está el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, que es el Hades, infierno en griego, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí se va todo en el lago de fuego. Ya no va a existir el infierno, solamente el lago de fuego por la eternidad. Esta es la muerte segunda, el infierno es la primera. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Santo Padre Celestial. Aquí está. Yo no lo invento, yo no lo digo, ahí está. Así es que, ¿qué significa el juicio ante el gran trono blanco? El apóstol Juan, que ya lo leímos, a quien se le reveló Apocalipsis, miró un trono grande y blanco, y al que estaba sentado en él, que es nuestro Señor Jesucristo. Este es el juicio, y están todos los perdidos, todas las almas desobedientes que hoy están escuchando la palabra de Dios y dicen, esta está loca, ya me tiene harta con todo esto. Pero ahí van a estar todos los perdidos de todas las épocas. Santo Padre Celestial. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado en todo lo que se viene. Todos los desobedientes a Dios y a su palabra desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, a todos los que han rechazado a Jesucristo y todos los que lo rechacen, ahí los vio ya. A Juan se le dio una visión de todo lo que va a pasar, al apóstol Juan. El apóstol Juan miró a los muertos grandes y pequeños de pie. Me imagino que pequeños pueden ser menores de edad, pueden ser menores de edad, pero que ya conocen lo que es el bien y el mal. Muertos y pequeños pueden ser humildes, que son buenas personas, como pequeños se les puede tratar también, pero que nunca creyeron la palabra de Dios. Aunque hicieran buenas obras, no se salvan, porque el único que salva es Jesucristo. Es nuestro único Señor y Salvador de toda la humanidad perdida, de todo el mundo entero. Amén. Así es que ahí pongamos atención, porque ahí estarán todos los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, o sea, todos los que salen del infierno. Los libros fueron abiertos y miró otro libro, el cual es el libro de la vida, en el cual no están inscritos los nombres de estas almas impías. Aquí son juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en los libros según sus obras. En este trono es la agonía y vergüenza de sus pecados. Se arrepentirán y será demasiado tarde, porque estas almas ya no tienen salvación.
Dice la palabra de Dios que se doblará toda rodilla ante el juez, quien es nuestro Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará ante el juez, Santo Padre Celestial. Todos tenemos que poner mucha atención a todo, porque todas las almas que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, dice ahí en Apocalipsis capítulo que leímos 20, capítulo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el lago de fuego arde con azufre. No es cualquier cosa, no es de que no va a pasar, que solamente, como dicen muchas religiones que tienen, solamente Dios es el que dice, yo tengo fe en Dios y adelante. Pues no crees en su palabra, tú no tienes fe en Dios. ¿Qué es lo que, si la palabra te está diciendo que te arrepientas, si la palabra te está diciendo que no sigas en ese pecado, si la palabra te está diciendo que va a haber un juicio, que va a ser un juicio en donde van a llegar todas las almas perdidas, que las almas de los que salen del infierno salen con llamas de fuego, como lo he leído, que no lo voy a leer ahorita, con llamas de fuego, su gusano nunca muere, salen para estar parados ante el juicio del gran trono blanco. En Filipenses capítulo 2, verso 10 al 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si ahora no quieres confesar a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, lo vas a hacer ante el gran trono blanco, pero no serás salvo. Ahí serás condenado por la eternidad. Serás arrojado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, y esta, como lo dije, es la muerte segunda, porque el infierno es la muerte primera. Y serás arrojado porque tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. No puedes tener vida porque tú estás rechazando ahora a Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, y cada pecador será condenado porque no aceptó la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en un día como hoy. Amén. Y en el Nuevo Testamento por no obedecer la palabra de Dios. Así es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como dice en Hebreos capítulo 10, verso 31. Este es el destino de los que se deleitan en el pecado y no quieren arrepentirse. No creen en Jesucristo, que es la única puerta de salvación. No creen que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No creen que Jesucristo es el único quien nos puede dar vida eterna. No creen que Jesucristo es la única verdad, que Jesucristo fue el único que murió por ti, por mí, por toda la humanidad, para que nosotros seamos salvos. Y por no creer, el destino final de los impíos es el lago de fuego, que arde con azufre. No quedará ningún impío vivo durante la gran tribulación. Lean ahí en Apocalipsis capítulo 19, verso 21. A ver si lo tengo aquí. Capítulo 19, verso 21. Déjenme ver. Sí, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Esto es cuando el Señor Jesucristo pisa la tierra por segunda vez y viene a acabar con todos. Por eso no quedará ningún impío. Todas esas almas, millones de almas, quedarán en el infierno para después pasar al juicio ante el gran trono blanco. Y eso es triste, pero bueno, la gente toma su decisión y la gente decide en dónde pasará la eternidad: con Cristo para vida eterna o sin Cristo para muerte eterna. Santo Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a todos a perseverar hasta el final, Padre eterno, y a todas las almas que no han venido a ti, Señor, que los toques hoy por medio de tu Santo Espíritu para que no se pierdan, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Así es que son los juicios divinos de Dios que estarán cayendo sobre los impíos desobedientes en la gran tribulación. Y todas estas almas llegarán al infierno. Y después empieza el reino milenial de Cristo, o sea, el milenio. Son 1000 años todavía que se la van a pasar ahí en el infierno. Imagínense las almas que están desde el Antiguo Testamento. Por eso la palabra de Dios es muerte eterna. La paga del pecado es muerte eterna. Tú puedes disfrutar del pecado ahora, pero la paga es muerte, muerte eterna, en donde te vas a dar cuenta, si tú no te arrepientes y vienes a Jesucristo, que por qué no hiciste caso en un día como hoy para regenerarte, para arrepentirte y no llegar al lago de fuego. Pero en cuanto termine el evento, el reino milenial de Cristo, entonces empieza el juicio ante el gran trono blanco, porque como les dije, la paga del pecado es muerte. Pero más la dádiva de Dios que leímos en Romanos capítulo 6, verso 23, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, que es la muerte eterna, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree al que me envió, tiene vida eterna, dice nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Y no vendrá condenación, o sea, no pasarás la condenación en el lago de fuego, mas has pasado de muerte a vida, porque todo el que se arrepienta de sus pecados pasó de muerte a vida, y la vida la da Jesucristo. La vida es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Amén. Jesucristo describe al que tiene vida eterna, es el que oye su palabra y cree en el Padre, en Él, quien lo envió. No vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que se arrepintió, como lo dije, de sus pecados, creyó en el dador de la vida, en Jesucristo, y cree en el Padre, quien lo envió. La condenación es la muerte eterna, llegar al lago de fuego. De ahí, llegando al infierno, ya nadie puede salvarse. Eso es triste, por eso yo predico la verdad del Evangelio. Y compartan las prédicas para que les lleguen prédicas como esto. Ha de haber varias, pero tengan cuidado porque muchos no están predicando la verdad, no los están preparando, no están preparando a las ovejas del rebaño del Señor para vida eterna. Los creyentes no seremos condenados con el mundo, porque hemos creído en su palabra, hemos creído que Jesucristo es el único Salvador de la humanidad perdida. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como leímos en Hechos capítulo 4, verso 12. Y miren lo que es tener la vida eterna. Déjenme ver si aquí tengo, cuando venga el arrebatamiento. Ahorita les voy a leer del arrebatamiento. Y ahorita les leo, déjenme ver dónde está, Primera de Tesalonicenses, aquí está. A ver, Tesalonicenses, está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor. Es para el arrebatamiento, para que todos nos vayamos en el arrebatamiento. Ay, qué lindo sería que todas las almas que están escuchando esta palabra, que estamos escuchando esta palabra, porque es para mí también, volemos en el arrebatamiento. Dios quiere que nadie se quede, porque viene una gran tribulación, como dice en Mateo 24, como nunca la ha habido. Y dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya murieron con Cristo Jesús, sus almas están en descanso.
Y el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esto es lo que nos espera para todo el que venga a Cristo Jesús. Nos espera, estaremos con el Señor. Ese acontecimiento descrito en este pasaje es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, de la tierra, para reunirnos con el Señor en el aire. Incluye solamente los fieles de la iglesia de Cristo, los que estamos preparándonos y que no sueltemos esa preparación. Al instante que procede el arrebatamiento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. O sea, resucitarán los que murieron en Cristo Jesús, los apóstoles, todos. Al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos seremos, si estamos vivos, y si no seremos de los creyentes resucitados, los creyentes vivos seremos transformados, nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad. Los creyentes resucitados y los transformados seremos arrebatados juntos para reunirnos con Cristo en el aire, en la atmósfera, entre la tierra y el cielo. Seremos unidos con Cristo de manera visible, seremos apartados de todo sufrimiento, de toda persecución, de todo lo que se viene en el arrebatamiento. La esperanza de que nuestro Señor y Salvador pronto venga, eso nos tranquiliza a todos los creyentes que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. La parte de la iglesia profesante que deje de abstenerse del mal y le sea infiel a Cristo será dejada, aunque digan que son cristianos. Así es que después del arrebatamiento viene el día del Señor. El día del Señor es la gran tribulación. Es un tiempo que trae angustia e ira a los impíos, a los que se quedan. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 10 y capítulo 5 verso 2. Y ya después viene lo que termina la tribulación. Pero miren, nosotros, los que estamos, déjenme ver aquí, yo les voy a leer, los que volemos en el arrebatamiento, mientras que los que se quedan, los impíos que no, incrédulos que no quieren, que rechazan a Cristo y se quedan aquí, ellos estarán sufriendo todos los juicios divinos que el Señor estará dando desde el cielo, que son los juicios divinos de Dios, y estarán pasando también la ira satánica, porque los perseguirá Satanás a modo de que nieguen a Jesucristo, y negando a Jesucristo, Él los marcará como propiedad de Él, y entonces ustedes se irán, todo el que se quiera quedar y siga a Satanás, terminará en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, en el juicio final ante el gran trono blanco. Pero si nos vamos en el arrebatamiento, dice aquí en Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Primero vamos a el 19, verso 7, y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia somos la novia del Cordero. Y ya en el cielo, entonces ahí es que la novia está completamente vestida y preparada en el cielo. Aquí dice la palabra de Dios, que son las bodas del Cordero. Así que la iglesia tenemos que haber sido arrebatados antes y debemos estar en el cielo. La novia que está en el cielo está revestida de las acciones justas de los santos. Y en el verso 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¡Aleluya! Y vamos a leer rapidito lo que es la cena de las bodas del Cordero, capítulo 19, versos 9 y 10 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Ay, yo me emociono, yo siento bien bonito. Eso es lo que a mí me lleva todavía, que Señor, yo no quiero quedarme, ayúdame
ayúdame, Padre, ayúdanos. Debemos estar siempre separados del mundo y apartados para Cristo Jesús y en oración y en la presencia del Señor. Dice, y escribe, le dice al apóstol Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, fue el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice que ningún ser humano debe inclinarse ante un hombre. Y él se inclinó ante ante el ángel. Tampoco le dijo, yo soy consiervo tuyo. Porque los arrebatados seremos, dice la palabra de Dios, no tengo ahorita aquí el versículo y se me olvidó, seremos como los ángeles. Va a ser con un cuerpo transformado y glorificado en donde vamos a ser arrebatados para llegar al cielo. Por eso es que debemos vivir en santidad. Ese es el boleto del arrebatamiento, la santidad. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Todo el que escuche la palabra de Dios y cree en el que lo envió, tenemos vida eterna. Jesucristo describe al que tiene vida eterna, al que oye la palabra de Dios y que cree en el Padre. Aleluya. Así es que debemos ser vencedores hasta el final y seremos vestidos de vestiduras blancas y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, porque sí se pierde la salvación. Ustedes lean ahí. Así es que Jesucristo nos dice hoy, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Repito, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué decides tú? ¿Vida eterna con Jesucristo o muerte eterna sin Jesucristo? La decisión es tuya. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Lo único es un requisito que es el arrepentimiento, para que se vayan preparando los que quieren hacer la oración de fe para salvación. Y luego tenemos una alabanza hermosa, porque Dios quiere que nadie nos quedemos sin irnos en el arrebatamiento. Pero damos gracias a Dios por esta prédica y hacemos la oración de fe para salvación y enseguida pongo la alabanza hermosa que el Señor me dio. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por prepararnos, Señor, para poder tener vida eterna. Gracias por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo, Señor, hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque hemos nacido de nuevo los creyentes, Padre. Gracias porque tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta dentro de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que es quien redarguye en cada uno de nosotros para que no nos salgamos de tu redil. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por la luz divina que siempre nos estás dando. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu bendita palabra, por tu preparación y por la vida eterna que nos ofrece, Señor, por el arrebatamiento que va a suceder dentro de poco. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a hacer la oración de fe para salvación. Yo la voy haciendo y ustedes van repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido, Señor. Te pido perdón porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas, Señor, y tú quieres vida eterna para mí. Señor Jesús,
Yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Yo quiero vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Señor. Y pues para todos los que han hecho la oración de fe para salvación, hay fiesta en el cielo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se ha arrepentido. Y son llamados hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, porque han nacido de su Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y vamos ahorita hago una oración rapidita por ustedes y escuchamos la alabanza. Señor, los cubro con la sangre de Cristo Jesús a todo este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino, Padre. Se rompe todo yugo del diablo en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo se activa en este momento en todas las almas, en todos mis hermanos cristianos, en todas las almas, Señor, también que todavía no han venido a Jesucristo, pero en el momento que escuchen tu palabra, tú las puedas ganar para tu reino. Bendícelos y guíalos, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús y guíalos a iglesias en donde puedan seguir perseverando, en donde los pastores sean fieles a ti, Señor, preparando tus ovejas para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y escuchamos ahorita entonces la alabanza hermosa que el Señor me dio para ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Amén, Señor. Mira, el mundo va tan distraído, corre tras sombras, placer fingido, pero el reloj ya está marcando, el Rey del cielo está llegando. Muchos duermen en su religión, se han olvidado de la relación. Como las vírgenes que esperaban, 5 se fueron, 5 lloraban. No quiero que te quedes cuando suene la trompeta en los cielos. Será un abrir y cerrar de ojos, y el tiempo habrá terminado. No esperes a mañana, hoy Jesús te está llamando. Despierta, alma dormida, el esposo ya está llegando. Cristo viene, no tarda ya, como ladrón en la noche Él vendrá. Todo aquel que no esté velando llorará tarde, demasiado tarde será. Las puertas se cerrarán y el llanto
preparado está con vestiduras blancas de santidad. No quiero que te quedes cuando suene la trompeta en los cielos. Será un abrir y cerrar de ojos y el tiempo habrá terminado. No esperes a mañana, hoy Jesús te está llamando. Despierta, alma dormida, el esposo ya está llegando. Hay lugar en el cielo, pero debes decidir hoy. Él viene. ¿Estás listo?